he cortado porque no sabía si estaba en directo públicamente, ya que no veo a nadie que se conecte por aquí, o quizás que no me queréis. Que Dios bendiga a todos. A ver si los hermanos se conectan. Hasta que no vea mensajes no sabré si estáis por ahí, la verdad. No veo a nadie por aquí. Nadie conectado. O no veo mensaje o no veo a nadie conectado. No lo sé, la verdad. Vale. Hermanos, bendiciones, buenas noches. Bueno, mis hermanos, yo voy a ir comenzando, voy a ir orando mientras que los hermanos se conectan. No veo a nadie conectado o prácticamente muy pocas personas. No sé si es porque nos ha llegado la notificación, no lo sé. Pero bueno, mientras daremos paso a ver qué pasa. Miraré yo de mientras a ver si no sé por qué no se conecta la gente. A ver si hay algún hermano que pueda verificarme las cosas. De mientras, Carmen, vale, ahora ya sé que estoy en directo, ahora sí, Isabel, Amador, Torres, todo, vale, perfecto. Hasta ahora no sabía si estaba en directo. Bendiciones, prima, que Dios te bendiga. Carmen Cortés Belmonte, Dios te bendiga mucho. Ahora sí, sé que estoy en directo. Bueno, pues yo voy a comenzar orando, ¿vale? Y ahora tocaremos el tema de lo que es la santidad. Así que yo voy a orar mientras que los hermanos se van conectando. Señor y Padre, gracias te queremos dar, Señor, porque nos encontramos, Señor, nuevamente para estudiar tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda llenar nuestros corazones, Señor, y que pueda fluir, Señor, a través de tu Espíritu Santo como ríos de agua de vida, Señor, en el cual, Señor, nos dé esa vida eterna que nazca en nosotros, en nuestros corazones, y que podamos disfrutar ya desde ahora, Señor, esa vida plena que tú nos das, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude a encaminarnos, Señor, a que abandonemos el pecado, Señor, y que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Ese es mi deseo y el deseo de todos los hermanos, de poder llegar a la meta, y la meta eres tú, Señor. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, ahora sí que veo gente. Ahora Isabel Amador, quiero saludaros a todos. Adolfo Jiménez, Aroa, Dios te bendiga, he estado contigo hace 15 minutos. Gabriel Gavarre, Dios te bendiga, menos mal, Tipi. Pilar Escudé, bendiciones para todos. Pues bueno, pues mientras que los hermanos se van, bendiciones, hermano Helme también, Dios te bendiga, todos los que estáis por ahí. Gracias por estar aquí nuevamente. Y hoy tocaremos un tema que se llama el tema de la santidad. Un tema muy, muy especial. Un tema que necesitamos, hoy día tiene que ser una fuente de nuestra vida diaria, el caminar cristiano diario, la santidad. Así que bueno, Dani Cruz Escalona, antes de comenzar, yo quiero daros unos minutitos y así nos conectamos todos los hermanos. Dios te bendiga, mi sobrino. Isabel Amador Torres, Josefa Gil, Katy también he visto que has tirado por ahí un corazón. Mi Katy, hombre, qué gana tengo de verte, Katy, ya, y que podamos trabajar. Gracias. Dios te bendiga, Katy. Dios te bendiga mucho. Sabes que te aprecio un montón.
Bendiciones para todos. Bueno, pues nada, ya comenzamos el tema, ¿vale? Y los hermanos que se vayan agregando. Pues bueno, hoy quiero tocar un tema que se trata la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad y por qué es tan necesaria? ¿Por qué es tan necesaria hoy día? Dice el libro de Romanos, porque aquí hay una lucha entre la santidad y poder, porque la santidad significa apartarse, ¿no? Ahora lo veremos en su idioma original. El vivir una vida apartada y dedicada hacia Dios, pero siempre el apóstol Pablo lo declara de una forma muy interesante, ¿no? Como él intenta vivir cerca de lo que es la vida espiritual. Duque, que Dios te bendiga, hermano Duque, Dios te bendiga. Y él intenta de vivir esa vida santa, vivir esa vida que le acerca al Señor, pero encuentra en él algo que le impide, que no puede vivir lo acorde que a él le gustaría. En Romanos capítulo 7 y versículo 18 le dice, así textualmente, dice, y yo sé que en mí, dice, y esto es en mi carne, María José, Dios te bendiga, esto es en mi carne, no habita el bien. Parece contradictorio y cómo lo determina el apóstol Pablo, él no se olvida de que dice, yo sé que en mi carne no habita el bien, o sea, él lo tiene muy claro. Por eso no podremos llegar a una perfección absoluta hasta que no estemos con el cuerpo de gloria, mis hermanos. Sí que habrá un tiempo, y esto algún tema más adelante lo tocaremos en el momento que tendremos que vivir sin intercesor, pero bueno, eso será más adelante, algún día tocaremos sobre ese tema. Y dice así, yo sé que en mí, y esto es en mi carne, dice el apóstol Pablo, no habita el bien. Y ahora sin en cambio dice él, de su propia forma de pensar, de lo que él piensa, dice, porque el querer el bien está en mí. O sea, él entiende y comprende que el querer hacer el bien está en él. Pero dice, pero hay algo contrario que me impide vivir en la santidad que yo quisiera o vivir en lo espiritual que yo necesito. Dice, porque el querer en mí está el bien. ¿Cuántas veces nos pasa a todos, mis hermanos? ¿Cuántas veces proyectamos, mañana voy a hacer un ayuno, mañana haré esto, y sin en cambio llega el día y por lo que sea, pues no podemos hacerlo, o no tenemos mil cosas que nos suceden, o a veces decimos, mañana me voy a poner a orar y voy a orar tanto tiempo, voy a hacer esto, voy a hacer cosas espirituales que queremos hacerlas, pero luego encontramos unas dificultades añadidas a ese querer hacer el bien. Y dice el apóstol Pablo, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dios te bendiga, Raúl, tío Borja, Naima Jiménez, Dios bendiga a todos los que estáis por ahí. Y el versículo 7, 19 de Romanos nos dice así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece algo que... Buenas tardes, buenas noches. Diego, tío, bendiciones por ahí. Y dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece mentira que algo que nosotros queremos y deseamos, sin en cambio encontramos algo que nos impide hacer lo que mismo deseamos. Parece totalmente contradictorio. Porque si yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, por ejemplo, ¿no? Y deseamos tomar un alimento, lo deseamos y si lo tenemos, lo tomamos. Y no lo tomamos, por ejemplo, cualquier cosa de alimento. Sin en cambio, nosotros, en el ámbito espiritual, encontramos que queremos hacer cosas y lo deseamos, pero hay algo que anula, que contrarresta o está luchando contra ese deseo que nosotros queremos hacerlo. Y es lo que le llama la ley de la carne, la ley del pecado que habita en él, que él mismo lo dice. Y dice así en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, fíjate dónde llega el término del mismo Pablo, ya no hago o ya no lo hago yo. Fíjate, dice, si lo que no quiero hago, dice, ya lo que hago yo, sino el pecado que habita en mí. O sea, repito, si lo que hago lo que no quiero, dice, yo lo que hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Porque dice, a ver, os explico así para que lo podamos entender. Si hago lo que yo no quiero, ya no soy yo el que lo está haciendo,
porque yo quiero hacer el bien, pero hay algo que es el pecado que habita en mí y me hace hacer o producir aquello que no quiero hacer, ¿vale? Fíjate qué paradoja de que Rocío Cortés, que Dios te bendiga, qué paradoja tan grande. Es por eso que Filipenses capítulo 2 y versículo 13 nos dice algo muy claro. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Para que nosotros podamos vivir una vida espiritual, antes Dios tiene que producir el querer. Es por eso que la salvación y todo lo que es el ámbito espiritual no proviene de nosotros, mis hermanos. Por eso siempre os he dicho que eso es un don de Dios que produce, porque de nosotros solo puede salir el mal. Y el mismo apóstol Pablo lo determina muy claramente. Por eso Filipenses dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por eso que todo lo que nosotros hacemos proviene del mismo Dios. Romanos capítulo 12 y versículo 2 nos dice algo muy importante también y precioso, mis hermanos. Y dice así, no os conforméis a este mundo. Ahí comienza nuestra vida de santidad. Cuando nosotros no nos conformamos al mundo. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos primeramente para vivir una vida de santidad? Primeramente, no conformarnos a este mundo. De la manera o la corriente en que el mundo nos lleva, no debemos conformarnos, porque nosotros ya no vivimos bajo la corriente de este mundo, sino que vivimos bajo la voluntad del mismo Dios. Por eso dice, transformaos por medio de una renovación. ¿Y qué es una renovación? Una nueva mente de vuestro entendimiento. Es por eso que necesitamos leer la Biblia diariamente, necesitamos estudiar la Biblia todos los días. ¿Para qué? Para que nuestro entendimiento se renueve por medio del Espíritu Santo, que complemente en nuestra vida lo que es la palabra de Dios diariamente. Él pueda introducirla en nuestra mente para que vivamos en el texto. Para que cuando nosotros nos ocurren problemas, nos ocurren situaciones, automáticamente el Espíritu Santo pueda recordarnos el texto para que podamos actuar conforme a la voluntad del mismo Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 14 también, que lo leeremos aquí, lo dice. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No podemos conformarnos a una vida pasada en la cual antes nos conformábamos con vivir un tipo de vida. Ahora aquel que ha nacido de nuevo no se puede conformar a la vida pasada, a una vida antigua de la cual antes nos arrastraba a hacer el mal y vivíamos una vida no de santidad, sino una vida que era arrastrada conforme a los deseos de la carne. Por eso Romanos 8, capítulo 12 también nos dice así. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, como diciendo a la carne, a nuestro viejo yo, no somos deudores, no le debemos nada, dice así. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne, ya que la carne solamente nos arrastrará a hacer el mal. También nos dice el libro de Gálatas algo importante, y ahora entraremos en el tema de la santidad, ¿vale? El libro de Gálatas capítulo 1 y versículo 14 o 4, primero leemos el 4, dice así, en Gálatas capítulo 1 y versículo 1 y capítulo 1 versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos
del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fíjate que él dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? De este presente siglo malo. Siéntete dichoso porque el Señor ha cambiado tu presente y mi presente. El Señor ha muerto en la cruz del Calvario para cambiar tu presente, porque Él quiere darte un futuro de gloria. Pero para que te pueda prometer un futuro de gloria, debes vivir en un presente conforme al acorde de lo que es la instrucción divina, lo que es el ámbito espiritual. Y para eso necesitamos vivir una vida de crecimiento, no conformarnos a este mundo y reformar nuestro entendimiento, como dice la palabra, renovar ese entendimiento y saber y experimentar cuál es la voluntad preciosa del mismo Dios. El objetivo a seguir son varios. Es saber que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Repito, debemos saber que el crecimiento espiritual siempre es continuo, diariamente, es un vivir espiritual diario que nosotros debemos continuar cada día viviendo en la presencia de Dios. Debemos también, mis hermanos, como dice su palabra, sentir. El sentir la necesidad de crecer diariamente en la fe. De ahí comienza el proceso de querer vivir una vida en santidad. ¿Qué es una vida en santidad? Una vida apartada del mundo y cercana a Dios. Pero para eso tiene que haber primeramente un sentimiento de querer cambiar. Y luego también no solamente nos podemos quedar con sentir, sino de hacer. El proyecto es que no solamente debemos sentir, sino debemos hacerlo, ponerlo en práctica, que se ejercite nuestra fe y que busquemos las oportunidades. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ir diariamente en crecimiento espiritual. Para que, como dice Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15, dice, para que ya no seamos niños, sino que siguiendo la verdad, y la verdad es Cristo, en amor crezcamos. En todo, en aquel que es cabeza, y esto es Jesús. Qué bonito es cuando dice para que ya no seamos niños, porque en otra ocasión dice, no seis como niños que sois llevados por cualquier viento de doctrina. Así es. Los niños tienen una cosa preciosa y otra parte también negativa. Es que un niño pequeño tú le dices cualquier cosa y lo cree, ¿vale? Tiene la parte positiva. Si alguien es bueno de sentimiento de corazón y se lo dice y lo cree, perfecto. Pero el problema es que si cualquier persona con mala intención le dice también una cosa, también lo puede creer. Es por eso que nosotros debemos desarrollarnos espiritualmente y ser grandes espiritualmente. Debemos ser gigantes para Dios. Y es por eso dice, para que ya no seamos niños, sino que siguiendo la verdad, y para eso debemos seguir al mismo Dios, pero esa verdad en amor. Porque de nada sirve el poder seguir la palabra de Dios si no hay el amor de Dios en nuestros corazones. Y dice, y eso producirá en nosotros un crecimiento que será el que estemos bajo la sujeción del quien es cabeza. Dice, y esa cabeza que está por encima de nosotros se llama Cristo Jesús. Por eso Pablo exige de alguna manera, nos alienta con el amor de Dios a que tengamos un cambio radical en nuestra vida. No debemos adoptar las formas del mundo, sino transformarnos, es decir, adquirir una nueva manera de vivir. Mis hermanos, debemos adquirir una nueva manera de vivir para que eso pueda expresar la verdad que hay dentro de nuestros corazones. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Por medio de una nueva manera de vivir. Y es que debemos entender algo, mis hermanos, que cuando Cristo entra en nuestra vida, en este nuevo hombre o aquella mujer que el Señor está trabajando en ella, ya comienza a cambiar en nosotros algo, comienza a haber una mentalidad diferente, porque comienza a adquirir los pensamientos y la mente del mismo Cristo. Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, mis hermanos, es cuando podemos presentarnos
podemos presentarnos, como dice su palabra, al Dios, ese verdadero culto que consiste en cada día en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, que ese es el culto racional diariamente en nosotros, podernos presentarnos a Él y decir, Señor, aquí estamos, y estamos aquí para obedecerte y para hacer tu voluntad. Es por eso que, como decía Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, por lo consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es como debemos presentarnos. No hay mayor gloria, no hay mayor sacrificio. Y cuando hablo de sacrificio, no creas que estoy hablando de sacrificio, es decir, entiende la parte que hablo de sacrificio. Es decir, Señor, aquí estoy hecho para obedecerte. Ese es mi sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque sé que, como me ha dicho el apóstol Pablo, hay algo que mora en mí que no desea hacer el bien. Pero yo lo subyugo, lo pongo a tu disposición para que solamente tu voluntad sea la que predomine, la que mande en mi vida, la que me cambie, la que me transforme, la que me liberte, la que pueda hacerme un hombre o una mujer de Dios, que sea una mujer o un hombre que sea una bendición para ti, para tu reino y para mis hermanos. Eso es lo que debemos intentar. Por eso dice el versículo 2, y no os adaptéis a este mundo. O sea, no podemos adaptarnos. Nosotros no podemos vivir bajo la adaptación del mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Muy importante. Dice, transformaos mediante la renovación de la mente. ¿Qué hace Dios? Debemos leer la palabra de Dios para que pueda ser transformada nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Es muy importante saber cuál es la voluntad de Dios, y para eso necesitamos tener un contacto especial y cercano con la palabra de Dios. Dice, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Todo en unión, en concordancia con lo que es la palabra de Dios. Es por eso que cuando en nuestra vida, mis hermanos, ocurren estas cosas, vivimos bajo la paz de Dios. Quiero saludar a unos cuantos hermanos que están por ahí conectados, Nicanor, Nicasio, Iván, bendiciones, Rocío, Ramírez, Marco, Pascual, todos los que estáis por ahí, de verdad, bendiciones para todos. No os vayáis, ¿eh? Cuando vives bajo la voluntad del Señor, ocurren grandes cosas en nuestra vida. Entre ellas que vivimos en la paz. Dice Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquellos que perseveramos en vivir la palabra de Dios, dice que tú los guardas en completa paz. Dice, porque en ti han confiado. Qué maravilla cuando nosotros, la palabra de Dios se hace rema en nosotros, vive en nuestra mente, porque nos hace vivir en completa paz. ¿Por qué? Porque hemos confiado que en Él hemos depositado nuestra vida y hemos depositado todo nuestro ser, y todo lo que nosotros tenemos está bajo la supervisión de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8 también nos dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, dice, en esto pensar. ¿Qué es nuestra mente? ¿En qué debemos pensar diariamente? En vivir una vida honesta, en vivir una vida verdadera, en vivir una vida justa, en vivir una vida amable con todos los demás, en vivir una vida noble, en vivir una vida de virtud, en vivir una vida llena de alabanza, una vida feliz. Porque mira, una cosa os digo,
Todos aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tiene que ser una vida feliz, una vida de gloria, una vida de poder. Porque ¿sabes por qué? Porque nuestra esperanza no está puesta en este mundo, sino en las cosas celestiales, sabiendo que Dios nos ha prometido algo muy grande y es la salvación eterna, una vida eterna con Él, justamente con Él, para siempre y por siempre. ¡Qué maravilla que Dios nos ha prometido eso! Quiero seguir, mis hermanos, hay veces que en nuestra vida ocurren momentos de fortaleza espiritual, pero al mismo tiempo de debilidad. Hay momentos en que Dios nos hace pasar por todos los medios. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nuestra debilidad dependeremos del mismo Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10, nos dice algo muy importante y precioso también. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Bendito sea su nombre. Y ahora continuamos. Porque aquel que no ha entendido la palabra de Dios, no puede entender este versículo. Porque no ha nacido de nuevo con el poder y la gloria que Dios quiere que nazca en tu corazón. Porque aquellos que hemos sido llamados, le alabaremos cuando estemos en toda la cúspide, pero también cuando estemos en momentos de debilidad, como dice su palabra. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, porque primeramente para gozarte en las debilidades tienes que amar a Jesús. Y tienes que amar a Jesús por encima de todas las cosas, ponerlo en primer lugar. Amarás a Dios sobre todas las cosas y eso producirá algo que ocurre, algo impresionante en nuestros corazones. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y ahora dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Ahí quiero llevarte yo, a que vivas la fortaleza de Dios. Pero ¿sabes qué? El secreto está en que por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Necesitamos amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y sabes qué pasa? Que cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas, las tendremos como algo que proviene del mismo Dios que nos está moldeando, que nos está preparando para un carácter santo, preparado para el reino de los cielos. Por eso, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4, también nos dice algo muy importante. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Aquellos que hemos vencido, dice su palabra, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Aquellos que son de Dios han vencido, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Él nos ha hecho vencedores porque Él venció en la cruz del Calvario. Y como Él ha vencido, Él le ha placido que tú también venzas. Así que no te preocupes, mis hermanos, por todo aquello que tú puedas estar pasando. Dios está en control de toda nuestra vida, de todo aquello que nosotros diariamente pasa. Dice su palabra que nada podrá apartarnos y nada podrá de ninguna manera quitarnos este gozo de la salvación. Permitidme que beba un poquito de agua. ¿Sabes cómo actúa Satanás? Que el diablo lo reprenda. ¿Sabes cuál es la táctica que él tiene solamente? ¿Cómo quiere hacernos daño? Él sabe, como hemos leído, dice, Él murió para darnos un presente siglo bueno y victorioso. Como Él sabe que el presente que tú tienes hoy, ahora mismo, es con Cristo Jesús, y tienes un futuro de gloria, ¿qué hace? ¿Qué Él hace? ¿Qué es lo único que tiene? Él te recordará tu pasado. Hoy te voy a dar el secreto para que no vivas más una vida de derrota, sino una vida de bendición. ¿Y sabes cuál es? Entendiendo que para Dios ya no hay pasado. Para Dios todo es presente. Pero Satanás, como sabe que no puede interrumpir tu presente,
para que tengas un futuro glorioso, ¿qué hace? Te recuerda tu pasado. Y dice, todo cristiano y todos los que hemos aceptado a Jesús, tenemos un pasado. Hemos sido pecadores y entonces de alguna manera Él quiere romper esa armonía por medio del pasado y de recordarnos aquello que hemos hecho, para que podamos vivir un presente amargado, triste, de derrota, para que no obtengamos un futuro de gloria. Pero ¿sabes qué pasa? Que Dios perdonó tu pasado. Dios nos ha liberado del pasado ese que antes nos apartaba del Señor. Dios le quitó el poder al pasado que nosotros antes teníamos y Dios ha restaurado, ¿sabes qué? Nuestro presente para que tengamos un futuro de gloria. Tienes un futuro con Cristo Jesús. Por eso te animo, mi hermano, a que no vivas triste. Estás bajo la supervisión de Dios. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 19, también algo muy importante. Y Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Que bendito sea su nombre. Él dice que echará todos los pecados en lo profundo del mar, porque tenemos un Dios que cuando perdona, perdona de verdad. Él no nos recordará el pasado, mis hermanos. Él no es como el hombre que dice, te perdono, pero lo recuerdo. Él no es así. Él dice que el pasado lo ha olvidado. ¿Qué Dios tenemos, mis hermanos? Que nos perdona diariamente a tiempo presente, sabiendo que a lo mejor mañana pecaremos, pero Él dice, yo te amo a tiempo presente. Tú has pedido perdón y yo te perdono, porque tú eres mi hijo, mi hija. Qué maravilla de tener un Dios así. También nos dice Hebreos, un texto precioso, se encuentra en el capítulo 10. Versículos 19 y 21. Dice así, el 10-19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y yo aquí me quiero parar porque es que este texto es precioso. Mira, si supiéramos la bendición que es poder entrar al lugar santísimo por fe ahora mismo. A ver, hermano, que los ángeles se tapan. Que los ángeles se tapan porque la gloria de Dios, y resulta que tú y yo entramos por fe en el lugar santísimo. Pero que esto es demasiado, que nosotros entramos a la misma presencia del mismo Dios, donde los querubines se tienen que tapar porque no pueden mirarlo. La misma gloria del trono de Dios, nosotros entramos por fe y nos escucha el mismo Dios. Pero ¿qué es esto? O sea, que esto es una locura. Y dice así, así que, hermanos, teniendo la libertad, o sea, somos libres para entrar a la misma presencia de Dios. Dice, para entrar en el lugar santísimo, no en el santo, sino en el santísimo, en la cúspide de la gloria, en la misma santidad, en el mismo trono donde habita Dios. Dice ahora, por la sangre de Jesucristo, el mediador, aquel que nos ha dado el aval, esa entrada preciosa para poder entrar. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es en su carne. Qué precioso ese camino nuevo que ha hecho Jesucristo. Dice, es un camino nuevo y es un camino vivo que Él nos abrió a través del velo. Que Dios de verdad, que es para decir, Señor, qué maravilla es conocerte, Señor. Antes no podíamos entrar al lugar santísimo, necesitábamos de mediadores, de sumos sacerdotes para poder entrar, pero Señor, cuando tú en la cruz del Calvario, tú has muerto, Señor, por nosotros, rompiste el velo de arriba abajo para que pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gloria. Y dice así, también, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hablando del sumo sacerdote que tenemos ahora de parte del mismo Dios. Filipenses también 1:6, y voy a ir terminando. Dice así, Filipenses 1:6.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No es que seamos perfectos, dice, sino que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu vida y mi vida va en perfección hasta que aparezca el Hijo de Dios en las nubes y venga a buscarte. Por eso dice, estando persuadido, sabiendo esto, que el que comenzó la obra en vosotros, en ti, en mí, hermano y hermana que me estás escuchando, aquella buena obra que ha comenzado, dice, la perfeccionará, nos irá de perfección, cada día irá perfeccionándonos más el Espíritu Santo. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta el día de Jesucristo. Vivir en santidad es vivir una vida cercana al mismo trono de la gracia. ¡Qué maravilla! Podríamos decir que es la santidad, si habláramos de la santidad. La palabra santidad en el Antiguo Testamento se traduce como santo. Y literalmente quiere decir una persona pura, una persona consagrada. Eso es lo que se declara como una persona que vive en santidad. Es por eso también que dice el texto algo precioso en Hebreos capítulo 12, versículo 14, algo precioso que nos dice, un texto que lo conocemos que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero me llama mucho la atención como antes de la santidad, dice, seguid la paz para con todos. Dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mis hermanos, el apartarnos del mundo, el apartarnos de la carne, no es una opción. No es opcional. Es que debemos hacerlo porque si no, no podremos ver al Señor. No podemos ver al Señor de ninguna manera si no nos apartamos. Necesitamos vivir una vida consagrada, o sea, es imposible. No podemos ver al Señor si no vivimos una vida apartada. Así que desde aquí te digo, comienza a vivir una vida cristiana, tal como Dios la demanda. No te conformes a este mundo, vive una vida cercana, una vida con poder, una vida con gloria. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, algo también. Pero nosotros debemos dar siempre gracias, porque aquel que vive cerca de Dios siempre da gracias, en la situación que se encuentre. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Dice, hermanos amados, por el Señor de quien os haya escogido desde el principio para la salvación. Mediante, y aquí es donde quiero entrar, dice, mediante la santificación, por el Espíritu y por la fe en la verdad. ¿Cuál es la santificación? Tiene que ser por medio del Espíritu, no hay otra manera de santificarnos. Hoy el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice, os conviene que yo me vaya, porque vendrá otro, hablando del Espíritu Santo, el cual terminará la obra de Jesús. Porque escuchadme, Jesús no terminó la obra. Jesús terminó una parte de la obra en la cruz, pero esa parte y en la continuación de la deidad la está terminando hoy el Espíritu Santo. Porque Jesús vino a pagar por el pecado, pero no quitó el pecado que hacemos diariamente. Escuchadme. A ver, quiero deciros algo para mayores de 18 años, ¿vale? Jesús pagó la deuda, pero el Espíritu Santo está transformándonos diariamente para que seamos candidatos para ir al cielo. ¿Me entendéis? Por eso cuando Cristo muere en la cruz no se acaba el pecado. Hemos seguido pecando. A diferencia que tenemos un sumo sacerdote que cuando nosotros pecamos, Él aboga y hay una sangre que nos limpia de todo pecado. Eso es diferente. Jesús está trabajando a tiempo presente para que nosotros nos preparemos para ser candidatos para ir al cielo, mientras que el Espíritu Santo nos transforma para ser ciudadanos para ir al trono de la gloria. Es por eso que necesitamos vivir una vida de santificación, una vida de separación. ¿Qué es lo que quiere decir para el creyente? Es un proceso mediante el cual el creyente se va separando de aquellas cosas mundanas que le estorban y adopta, ¿qué adopta? Aquellas cosas celestiales que necesita en su vida.
La santificación es el dejar lo de la vida vieja e ir creciendo en una vida nueva. Eso es vivir una vida de santificación, dejar una vida vieja, una vida pasada y crecer en la nueva que te ha regalado el mismo Dios. La santificación es el producto de vivir una vida, y esto quiero que lo tengáis muy claro. El producto de vivir una vida de arrepentimiento diario. Aquellos que no viven en una vida de arrepentimiento jamás podrán alcanzar lo que Dios quiere en su vida. Porque la llave de la santificación, la llave de la transformación, comienza con vivir una vida de arrepentimiento. Desde que tú te levantas, tú tienes que decir: Señor, me arrepiento de todo lo que yo fui y de todo lo que puedo hacer, Señor, que no es tu voluntad. Vive una vida que me arrepiento porque quiero parecerme a ti, quiero ser un candidato para ir al reino de los cielos. Y eso, ¿sabes qué te hace? Vivir una vida de arrepentimiento. Y continuando, muchas veces dirá, bueno, y vivir en santidad, ¿qué es ser una persona santa? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que ser santos? ¿Qué pensáis, mis hermanos? ¿Creer que una persona, ser santo, como nos dice la Biblia, ser santos en toda vuestra manera de vivir, es una persona que no peca? No, mis hermanos. Ser santo no quiere decir ser sin pecado, mis hermanos. ¿Qué va? Quiere decir que la persona nacida de nuevo va a vivir una nueva vida. Eso es una persona santa, que se está apartando del mundo y se está santificando. Es una vida nueva, es una vida diferente, una vida separada de aquella vieja naturaleza que tenía unos hábitos y unos hábitos antiguos, una manera de vivir, que estaba viciado en hacer las cosas conforme a los rudimentos del mundo. Y esa persona nueva que nace de nuevo ya no vive una vida apartada, sino se está santificando día a día porque quiere parecerse al Maestro. Aquella persona nacida de nuevo no puede evitar querer agradar a Dios. Escuchadme, uno de los frutos del nuevo nacimiento es esto. Escúchame. La identificación de cuando nosotros vivimos una nueva naturaleza es que aquella persona nacida de nuevo no puede evitar agradar a Dios. Es imposible. Necesitamos agradar a Dios porque la nueva naturaleza quiere agradar a Dios. Y con esa nueva vida, con esa nueva transformación, cada día va adquiriendo una nueva dimensión espiritual. Pero necesitamos, como comentaba, vivir una vida de arrepentimiento. Si uno no se arrepiente de sus pecados, no puede hacer la paz para con Dios. Sin paz con Dios, nuestra vida está destituida de la gloria de Dios. Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento, que es la llave del crecimiento espiritual. Por eso dice Hechos, capítulo 3, versículo 19, algo muy importante y muy bonito. Así que arrepentíos, ¿vale? Y convertíos. Hay gente que quiere convertirse pero sin vivir una vida de arrepentimiento, y eso es imposible. Lo dice Hechos capítulo 3 y versículo 19. Dice, así que arrepentíos, primer punto, y una vez que te has arrepentido, dice, convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No hay otra manera, es imposible. No se puede una persona convertir, cambiar de una vieja naturaleza a una nueva, si primeramente no te arrepientes. El texto lo dice clarísimamente. Y a mí me gusta mucho cuando dice 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 10, nos dice algo precioso. Un texto que yo lo utilizo mucho para que entendamos que cuando nos sentimos tristes, muchas veces el Espíritu Santo nos hace entristecernos, precisamente para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea transformada. Dice así: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Es que no tengo palabras. Es que cuando se habla de su palabra, es que nos llenamos de bendición, porque dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Bendito sea su nombre. Cuando nosotros estamos tristes, muchas veces
El Espíritu Santo nos entristece, ¿para qué? Porque estamos mal y hace que produzca en nosotros una tristeza. ¿Para qué? Para que podamos decir, Señor, ¿qué nos pasa? No ando bien, necesito acercarme a ti. Y eso produce que arrepentimiento y luego, segundamente, que nuestra vida viva una vida de salvación. Y continúa diciendo, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Que el Señor reprenda la tristeza del mundo. Por eso os digo que aquellos que han nacido de nuevo no pueden estar tristes por las cosas, porque el mundo, las tristezas, cuánta gente famosa se ha suicidado, cuánta gente que por tristeza, por cosas, han hecho cosas terribles, porque la tristeza que produce el mundo nos lleva a destrucción, pero la tristeza que produce Dios, ¿sabe qué nos llevará? A una vida de arrepentimiento y de cercanía y de acercarnos cada día más a Dios. ¿Qué relación hay entre el arrepentimiento y la santificación? Nos podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Qué relación hay? Mira, por eso es que sin arrepentimiento no hay santificación ni salvación. Repito, ¿qué relación hay entre el arrepentimiento y la santificación? Porque a veces queremos vivir una vida de santidad, pero no queremos vivir una vida de arrepentimiento diario. Vale. Sin el arrepentimiento no hay santificación. Pero sin el arrepentimiento tampoco no habrá salvación. Porque es una cadena. El arrepentimiento producirá una vida de santificación que nos apartaremos y eso producirá en nuestra vida una vida de salvación. Y sin santificación la persona sigue viviendo, escúchame, en una vida vieja, en la naturaleza antigua. Aquellos que no se apartan para Dios y que siguen estando en el mundo, que no han decidido en sus corazones vivir una vida santificada, aquella persona seguirá viviendo en la antigua naturaleza y deseará las cosas del mundo y no las cosas celestiales. La pregunta no es que hay que ser santo. ¿Cómo? No es que hay que ser santo. Es que el verdadero creyente no puede evitar de ser santo. No es que debemos, es que cuando hemos nacido de nuevo no podemos evitar, porque hay algo en nuestro interior que quiere apartarse del mundo y acercarse a Dios. Esa es la nueva naturaleza. Es por eso que Jesús predicaba, cuando vino a este mundo, predicó con tanto ímpetu algo. Porque él sabía que la forma de que pudieran acercarse la humanidad a él, para santificación, para poder cambiar esa vida nueva que necesitaba el primer eslabón. Y el primer eslabón que decía el maestro decía algo muy importante. Mateo 4:17 también nos decía algo así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Veis? Sin arrepentimiento no hay reino de los cielos, porque sin arrepentimiento no puedes adoptar esa nueva naturaleza y los pasos consiguientes que adoptará el Espíritu Santo en nosotros. Por eso primera de Juan capítulo 1 y versículo 9 también nos dice así algo precioso. Si confesamos nuestros pecados, ¡guau! ¡Qué bueno! Qué bueno cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando decimos: Señor, no somos nada, sin ti no somos nada, no tenemos fuerzas para nada. Pero dice primera de Juan capítulo 1 y versículo 9, nos dice algo precioso. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. Qué dos palabras, como dice, es que nuestro Dios es para quererlo, es para amarlo, porque es que no tiene otras palabras. Dice, si confesamos nuestros pecados, porque Él sabe que cuando nosotros nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados, es porque nuestro corazón viene derrotado, sabiendo que queremos cambiar y que nuestra naturaleza que tenemos hoy no nos gusta. Dice, pero Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente nos perdona nuestros pecados, continúa diciéndonos el texto,
y limpiarnos de toda maldad. Qué precioso, que no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de toda maldad. Qué precioso vivir en la santidad de Dios. Qué bonito es vivir una vida preciosa. La obra de Dios en nuestra persona siempre será así. Primeramente, Él nos tiene que convencer de que debemos adoptar una vida nueva, y para eso tenemos que convencernos por medio de su palabra de que una vida pasada de pecado nos es la puerta cerrada para adquirir la nueva. Y para eso, cuando nos convence de pecado, como dice el texto, cuando venga el Espíritu Santo os convencerá de pecado, de justicia y de juicio, que es la obra del Espíritu Santo. Comenzará en nosotros algo que es el arrepentimiento en nuestra vida, porque veremos que esta naturaleza no la queremos. Es una vida de arrepentimiento y confesaremos que somos pecadores, y ahí comenzará la obra del Espíritu Santo y la obra de la deidad en nosotros, haciendo en nosotros un nuevo nacimiento que producirá una vida de santificación. Y esa santificación, que es el proceso que comienza desde el nuevo nacimiento cuando somos salvos, continuará toda una vida. Así que alégrate, porque Jesucristo te quiere cambiar. No sé qué tiempo llevo. No sé qué tiempo. A ver. Bueno, sí, todavía me quedan 10 minutos, ¿vale? Porque hoy he empezado tarde. El apóstol Pablo nos dice algo impresionante referente a... que no debemos descuidarnos, ¿vale? Que no porque el Señor esté haciendo una obra preciosa en nosotros, podemos atribuir y decir, bueno, aquí somos nosotros los intocables. Como había una película, Los Intocables de Eliot Ness. No, mis hermanos, mira, el apóstol Pablo nos deja referencias muy precisas sobre todo esto. El apóstol Pablo dice muy claro, ¿no? Imaginaros este hombre, hablar del apóstol Pablo, bueno, no tiene palabras. De hecho, yo no he visto a nadie que se pueda atrever. Tienes que estar muy cerca de Dios para atrever a decir esta palabra. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tienes que ser una persona muy cercana a Dios para que tú puedas decir eso. Es porque veis a los demás hermanos decir, bueno, si me imitáis a mí, no estaréis imitándome a mí, estaréis imitando al mismo Cristo, ya que yo soy el imitador de Él. El reflejo de imitarme a mí, Él es el reflejo de Cristo, porque yo simplemente soy el reflejo de Él. Y si me imitáis a mí, de alguna manera, indirectamente estaréis imitando al Maestro. Por eso Filipenses capítulo 3, versículo 14 nos dice algo importante y algo precioso. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Qué precioso. Cuando dice, yo mismo no lo pretendo haber alcanzado ya, porque entiendo que la obra de santificación, el proceso diario, es diario. Y no lo tengo ya, todavía no lo pretendo haber alcanzado ya. Dice, pero una cosa hago. Algo que hemos mencionado al principio. ¿Qué es lo que realmente Satanás tiene contra nosotros? ¿Qué es? La vida pasada, recordadlo, porque sabe que la vida presente es una vida de triunfo, de gloria, porque Cristo Jesús está con nosotros. Por eso ahora dice así, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Bendito, es que este Pablo entendió bien lo que era el modo del Evangelio. Dice clarísimamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante, ¿vale? Porque él sabe que su victoria procederá precisamente de eso, de vivir una vida que se extienda en lo que está hacia adelante, ¿vale? Volvemos a leerlo, que es precioso, ¿verdad? Hoy yo estoy tranquilo. Hoy estoy tranquilo aquí predicando con vosotros. Mira, vuelvo a recordaros, Satanás, el diablo malo, quiere recordarnos el pasado. Por eso dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Y eso mismo te digo a ti, y me digo yo mismo, una cosa sí que hago.
una cosa debemos hacer hoy, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante. ¿Quién está delante? Pues está el mismo Señor Jesús esperándonos con sus brazos de gloria, diciendo: llevo toda la eternidad pensando en vosotros. Desde antes de la fundación del mundo pensé en vosotros, en poder vivir día a día por siempre, jamás con vosotros. Pero yo estaba preparando para que fuerais ciudadanos aptos para entrar al reino de los cielos. Y dice así: extendiéndome en lo que queda delante, dice así, prosigo, y hoy os invito a que prosigamos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Así es como necesitamos vivir una vida, proseguir hacia la meta, porque tenemos un premio supremo, que es el llamamiento de Dios, Cristo Jesús. Dios nos ha llamado para vivir por la eternidad. Que Dios te bendiga. Soy el primo Frasco. Dios te bendiga, primo. El Espíritu Santo. Debemos entender que el Espíritu Santo se encargará de señalarnos lo que pertenece a la vida nueva. Tú no te preocupes de lo que tenemos que hacer. Tenemos un gran guía que se llama el Espíritu Santo. Y Él se encargará de instruirnos en este proceso nuevo, en esta nueva decisión de una nueva vida. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 10, pero cuando venga el Espíritu de verdad, qué maravilloso, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque el Espíritu Santo solamente tiene una función, y es llevarnos a la verdad, porque sabe que la verdad es Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado a vivir una vida santa, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a una santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? A no vivir una vida de inmundicia, una vida de pecado, sino que a una vida de santificación. A eso nos ha llamado Dios. Creo que lo voy a dejar o seguimos más. ¿Qué pensáis? ¿5 minutos más o cómo estáis por ahí? 5 minutitos más. Venga, va. Os voy a dar 5 minutitos más. Porque hoy el tema está interesante. De esto depende nuestra salvación. Nuestra vida depende precisamente de esto. De vivir una vida santa. Sin santidad nadie verá al Señor. Mira si nos interesa este tema. Nos interesa tanto porque depende de que nosotros veamos al Señor, ¿vale? Dice el libro de Juan, capítulo 17 y 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La primera, el orden de nuestra vida, la principal piedra de ángulo en nuestra persona tiene que ser una vida de santificación. Aquellos medios que nosotros necesitaremos a lo largo del día para vivir una vida de santificación. Nuestra santificación de parte de Dios se efectúa por medio de la comunión con Cristo Jesús. Y quiero que lo leamos, ¿vale? Mira. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, si no me acuerdo mal. Vale, aquí está. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo el 2, capítulo 2, versículo 2. Dice, y a la iglesia de Dios, y ahí estás tú, y ahí estoy yo. Y cuando hablo de la iglesia, escuchadme, quiero dejar claro una cosa, ¿vale? La palabra iglesia, que en griego significa congregación, ¿vale? La palabra iglesia significa congregación, todos aquellos que son congregados, mira. Dice así, a la iglesia de Dios que está en Corintio,
a los santificados en Cristo Jesús, porque no hay otra manera de santificarnos. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Tengo muchísimos más textos de este. Podríamos seguir, pero no quiero hacerlo mucho más largo. Simplemente quiero desgranar algo más, ¿no? Ya no quiero añadir muchísimo más. Pero sí que quiero que entendamos que la santificación es un proceso especial. Es una etapa de nuestra vida que es la preparación, nuestra preparación que necesitamos. Podría hablaros de muchas cosas que tienen que ver con el tema de la santificación, en el cual abarca mucho. Es que el tema de la santificación es tan largo, tan extenso. Por eso dice su palabra, y recuerdo este texto que dice así, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. El mismo Dios de paz. ¿Recordáis el primer texto con que empecemos? Seguid la paz para con todos. ¿Recordáis? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque es imposible vivir una vida de santidad si no vivir una paz para con todos. Porque, a ver, ¿cómo nos podremos apartar si no hay paz? Si no vivimos la paz para con todos, y en ese todo es el prójimo, incluido el mismo Dios. Es imposible. Por eso mira cómo comienza el mismo texto, con las mismas frases del mismo texto que como comencemos. El mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿vale? Y todo vuestro ser, y aquí dice espíritu, vida o alma y cuerpo. Porque escúchame, sé que me dirá, espíritu, alma y cuerpo, pues yo lo voy a traducir. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Precisamente en esto. Todo vuestro ser, espíritu. ¿Sabes por qué? Porque esta solamente la lee el mismo Dios. Pero necesitamos que Dios nos santifique esto. Porque yo exteriormente puedo vivir una vida que tú no te des cuenta, que esté pensando cosas malas o ideando cosas malas. Si en cambio Dios dice, no. Necesitas ser santificado por completo. Primeramente que tu mente cambie. Por eso el objetivo de Dios es darnos la mente de Cristo. Y ahora dice, alma, y cuando habla alma, está hablando de nuestro ser, nuestra persona, todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque toda nuestra manera de vivir, cómo andamos, cómo hablamos, cómo dialogamos, cómo actuamos, cómo esa persona que somos un alma, debe ser santificada para Dios. Y dice, y también todo nuestro cuerpo, alerta. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en el cual no podemos hacer lo que queramos con él. Dios nos lo ha prestado ¿para qué? Para que podamos predicar el Evangelio. Escuchadme una cosa. Mira. Si yo estoy enfermo, porque yo me lo busco, escuchadme lo que quiero deciros. Eso me impedirá poder predicar el Evangelio. Y eso nos llevará a no poder hacer la voluntad de Dios. Imaginaros que yo como algo que me sienta mal, o hago algo que no debe. Mira, cuando yo, por ejemplo, cojo una simple gripe y estoy en cama, es imposible que yo vaya a predicar porque me siento mal, aunque sepa que tengo que ir, pero no puedo ir porque estoy enfermo. De la misma manera, por eso dice el Señor, dice, os santifique por completo todo vuestro ser, vuestra mente, vuestra vida, todo sea santificado, porque lo que hay en la mente tiene que ser producto de lo que nosotros hacemos diariamente. Por eso dice espíritu, alma y cuerpo. Y cuando habla del cuerpo necesitamos cuidar el templo del Espíritu Santo. No podemos tomarlo como si no pasa nada. No, porque si nosotros tenemos que tener un cuerpo acorde para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y ahora ya sí que ya termino, ¿vale? Ahora ya he terminado. Terminaremos con este texto. ¿Qué os parece? Hoy os he dado un tema largo, ¿eh? Que decir que hoy ha sido mucha bendición, buenas noches, pero tengo
Vale, aquí he terminado ya. Termino con este texto y hemos terminado ya, ¿vale? Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 1. Hemos terminado aquí. Tómatelo con mucho amor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿vale? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tú y yo tenemos unas promesas que Dios nos ha dado. Limpiémonos. Diego, mira a ver si te falta un anciano y me voy para Palma. Tú sabes que te vas a venir conmigo cuando tú quieras. Te vienes para acá y tú eres mi pastor, tío Constantino. Yo no, yo me pongo de segundo y usted se queda de primero. Eso seguro. Dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. ¿Vale? Vuelvo a decirlo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, porque esto es muy peligroso. Una mente no nacida de nuevo solo le arrastra a hacer en continuo en hacer el mal. Limpiémonos de toda carne y contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otro día os hablaré, y aquí lo dejo, que es el temor de Dios. Y ya os digo que el temor de Dios no se trata de tenerle miedo a Dios, ¿vale? Lo dice, Proverbios lo dice muy bien, y hay muchos textos que declaran muy bien lo que es el temor de Dios, ¿vale? Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, que Dios bendiga. Y Aroa, ¡ay! La Pepi, ¿cómo está? Dios te bendiga. A mi primo Aye y a la Pepa, Dios te bendiga mucho por estar ahí. Dios bendiga. Rocío Cortés, Olga y todos los que estáis, gracias por haber estado conmigo y me habéis acompañado. Y recordad, vivir una vida de santidad porque Cristo viene y está preparando una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, preparada para irse al reino de los cielos, para estar por la eternidad con Él. Que Dios bendiga mucho y la paz de Dios esté con todos vosotros. Que Dios bendiga mucho.